Hola, ¿cómo están? Permítame presentarme. Mi nombre es Manuel Baena y en esta oportunidad vengo a explicarle lo que son los tributos aduaneros como las obligaciones asociadas al proceso. Iniciamos con lo que son los tributos aduaneros. Los tributos aduaneros no son nada más que los gravámenes que ya están preestablecidos eh, a favor del Estado que se origina por la entrada o salida de mercancía dentro del territorio aduanero o zonas primarias de las aduanas eh, habilitadas para este tipo de operaciones. Este tipo de operaciones generan unas planillas de pago, las cuales nosotros debemos efectuar de acuerdo al reglamento de la Ley Orgánica de Aduana para poder introducir o extraer mercancías dentro del territorio aduanero nacional. Ahora, cuando hablamos de un tributo como tal, eh, normalmente, al igual que los tributos internos, persigue lo que es la recaudación eh, que busca el Estado, como lo llaman también objetivos fiscales de recaudación para cubrir lo que son los gastos públicos. Pero adicionalmente, los tributos aduaneros persigue también un fin económico político. ¿En qué aspecto? Él busca de algún sector en particular de la economía de un país aplicar beneficio o busca la intención de incentivar o también desalentar ciertas actividades privadas. ¿Con esto qué quiero decir? Este tipo de un ejemplo que podemos hablar de este tipo de fines políticos comerciales puede ser aquellas asociaciones o convenios internacionales que a lo mejor hemos escuchado, por lo menos lo que son el Mercosur, que es la Asociación de Países Integrantes de América del Sur, la Comunidad Andina, conocida como la CAN. También podemos encontrar acuerdos de la Unión Europea con los países que están en corte de narcotráfico, donde en todo aspecto, siempre buscan un beneficio de exoneraciones arancelarias para incentivar cierto tipo de economía y fortalecer relaciones comerciales entre esos países. Ahora vamos a definir lo que es una obligación tributaria como tal. Una obligación tributaria es aquella relación jurídica que nace eh, por realizaciones de actividades entre comerciales que tiene un contribuyente, una entidad o persona natural que está obligada hacia el Estado. De acuerdo a las operaciones que ya realiza, él está obligado a realizar una serie de declaraciones que a su vez llevan a realizar un pago por estas operaciones. Claro, estas operaciones deben ser totalmente demostrables eh, al momento del cálculo de este tributo. Un ejemplo de este tipo de impuestos que estamos hablando, de obligación tributaria, puede ser lo que es el impuesto sobre la renta, donde las empresas durante un periodo completo fiscal tienen que enterar al Estado todas aquellas actividades que ellos hayan realizado y en base a esa información se le calcula una cuota eh, donde ellos están obligados a realizar un pago por este tipo de operaciones demostradas. Y claro, de acuerdo también a las normas, en el caso de Venezuela está el Código Orgánico Tributario. Ahora hablemos qué son de los documentos tributarios. Los documentos tributarios respaldan las operaciones de intercambio comercial de productos y servicios que son presentados por personas o empresas que están legalmente registradas. Ellos de verdad son muy obligatorios al momento de determinar tributos y poder realizar, en este caso, procesos aduaneros de manera exitosa. Una vez que se realiza este tipo de registro, el sistema emite una serie de planillas para la liquidación de tasas e impuestos aduaneros, correspondientes según el tipo de mercancía que esté sujeta a este tipo de trámite y al código arancelario que lo acompaña. Ahora, en Venezuela existe un sistema automatizado conocido como Sidonia Word, donde ahí los agentes autorizados realizan lo que son las declaraciones anticipadas de información, la declaración de valor en aduanas, o como sus siglas la dicen, DBA, y la declaración única de aduana, para la determinación de estos tributos. A través de una valoración, que son aquellas técnicas por las cuales se le asigna
el valor a una mercancía sujeto a un proceso aduanal y determinar el valor económico de cada una de ellas. Ahora, para determinar el valor económico de estas mercancías en aduana es necesaria una serie de documentos como lo que son la factura comercial, donde se evidencia el valor y el término en que se están negociando las mercancías, que lo vamos a ver más adelante, que son las reglas de Icoter, donde se tenga conocimiento los documentos de embarque, se tenga certificados de origen de donde provengan esas mercancías para determinar si goza o no de alguna preferencia, como lo hablamos al principio de los tributos aduaneros, si goza algún beneficio arancelario, y a su vez también que cumpla con el régimen jurídico aplicable en aduana, dependiendo de si tiene algún control en particular, si requiere alguna permisología en lo particular. Ahora vamos a hablar de lo que son las reglas de comercio exterior denominadas ICOTER. ¿Qué son los ICOTER? A medida que ha avanzado la globalización del comercio, muchas industrias han hecho muchas interacciones entre ellos expandiendo sus fronteras. Ahora, para realizar este tipo de negociaciones, en 1936, la Cámara de Comercio Internacional creó unas reglas para facilitar este tipo de transacciones entre compañías que estén fuera de cada jurisdicción, de su jurisdicción, para que no haya confusiones al momento de realizar una negociación y tengan un lenguaje común donde se explican las responsabilidades que tiene tanto el importador o el exportador y entiendan todas las tareas que tienen que realizar cada uno y los costos que cada una tienen que asumir. De manera de que también ten en cuenta que quién debe contratar a un seguro, quién debe pagar el transporte de la mercancía y en general quién debe manejar el proceso logístico en el país de exportación o en el país de importación y los riesgos que le competen a cada una de las partes hasta el momento en que se reciba la mercancía en el destino final en el país de importación. Ahora, actualmente en el 2020 existen unas reglas vigentes, las cuales vamos a mencionar en la siguiente presentación. Las reglas para el 2020 se encuentran, voy a hacer un poco muy breve en el resumen, se encuentran las siglas, la primera encontramos la Ex-Work, que en español significa en fábrica, donde la responsabilidad del vendedor está en entregar las mercancías lista para exportación, o sea, ya presentada, embalada, ya lista para exportación en la fábrica del comprador. Esto puede realizarse dentro del mismo territorio donde se fabrique la mercancía. Ahora existe también lo que es FCA, lo que es el libre, el free carrier, que es libre o franco transportista, donde el vendedor es responsable de poner la mercancía en un lugar pactado con el transportista, luego de su despacho de aduanas para la exportación. Continuamos lo que es el FAS, el Free and Long Side Ship. En español significa libre al costado de buque o comúnmente se conoce como al costado de buque, donde el vendedor debe colocar la mercancía al costado del buque en el puerto convenido con su comprador, siendo el responsable de todos los gastos y riesgos hasta dicho punto, hasta llegar al costado del buque. Comúnmente también muy nombrado que se ha utilizado mucho en aduanas es el FOB, Free On Board, que es libre a bordo en español, donde el vendedor en este caso es responsable hasta colocar la mercancía, en este caso, a bordo del buque, en el puerto convenido. Y debe cubrir en este caso todas las obligaciones y gastos que se lleva hasta este punto, incluyendo hasta el flete marítimo. Ahora tenemos el CFR, que es el Cost and Freight, que es el costo y flete. En este caso, el vendedor debe despachar la mercancía en aduana y es responsable hasta la llegada al puerto de destino. En este caso, el vendedor debe cubrir los costos de flete, pero más no el seguro de la mercancía. Ahora, en cambio, conocemos ahora el que comúnmente es usado en aduana también, es el CIF. Ay, disculpe que se me pasó la presentación, que es el Cost
Cost, Insurance and Freight, que es el costo, seguro y flete. En este caso, el vendedor es responsable de cubrir el costo de mercancía, el flete marítimo internacional y el seguro con cobertura mínima, que eso es una de las modificaciones que se hizo actualmente, avalado por las siglas ICC, que como decía, hasta el puerto de destino. Todos estos gastos van a ir imputados asociados al precio del producto. Esta modificación fue únicamente para donde determina el seguro aplicado para este tipo de negociaciones. Ahora tenemos el CPT, el Carrier Paid To, o el transportista pagado hasta. En este caso, el vendedor es responsable del despacho de mercancía en aduana y debe cubrir el costo del flete de la mercancía hacia el destino mencionado. Pero el riesgo de pérdida o daño ocasionado en ese momento lo tiene que asumir el comprador, disculpe. Continuamos con el CIP, que es el Carrier and Insurance Paid To, que es el transporte seguro pagado hasta. En este caso, lo que es el CIF y el SIP son muy parecidos. Lo que lo diferencia en ambos es que la responsabilidad del vendedor, como lo estoy diciendo, tiene las mismas características que el SIF. Pero adicionalmente debe conseguir un seguro a cargo suyo. En este caso, la diferencia y la modificación que hubo en el 2022 es que la cobertura de este seguro es en la categoría ICCA, que es un seguro a todo riesgo marítimo. A diferencia del SIF, el seguro aplicado en este término debe ser el más alto, de mayor cobertura. Ahora encontramos lo que son las DAP, que es Delivered at Place, entrega en lugar. En este caso, la responsabilidad del vendedor debe poner, es responsable de colocar las mercancías a disposición del comprador en un punto de origen que el comprador escoja. Y el vendedor no es responsable de la descarga de la mercancía en destino ni en cualquier costo asociado a la misma, por lo menos lo que es los gastos de aduana o algún pago de impuestos o aranceles que se puede llegar a suceder. Encontramos al DDU, o su significado en inglés es Delivered Duty Unpaid, entrega de derechos no pagados. En este caso, el vendedor es el responsable hasta colocar la mercancía a disposición del comprador en el lugar acordado en el país de importación. Pero esta vez la diferencia es que es en el país de importación y asume todos los riesgos y gastos relacionados con la entrega de la mercancía. Esta vez se suman todos los riesgos y gastos de la entrega de mercancía hasta el sitio, excluyendo los derechos y gastos y riesgos de las formalidades aduaneras. Encontramos por último lo que es el DDP, el Delivery Duty Unpaid, entrega de derechos pagados. En este caso, la responsabilidad del vendedor son parecidas a la del DDU, pero en este caso asume adicionalmente a eso los derechos y los cargos necesarios para llevar la mercancía hasta el lugar convenido. Y el más reciente que se incluyó en los Incoterms en el 2022 fue el DPU, que es Delivered at Place Unload, entrega en lugar de descarga. Este Incoterm se creó precisamente para aquellas mercancías muy delicadas o peligrosas, donde el proceso logístico es de mucho cuidado y tiene que tener un nivel de supervisión muy, muy dedicada. Por eso en este caso el vendedor es responsable de controlar, como lo estoy diciendo, toda la cadena logística, desde la carga, desde el origen hasta la descarga y puesta en funcionamiento en destino. Sí, claro, a excepción de que los trámites aduaneros y pago de impuestos en destino lo debe cubrir el comprador. Espero haber sido lo muy dinámico posible, que se haya podido entender de manera muy fácil lo que quiero, los puntos tratados en esta exposición, agradeciendo la oportunidad y deseando vernos en otra oportunidad. Hasta luego. Gracias por su atención.